Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast. Ya no voy a decir su podcast favorito, que luego me callan a los... ¿Cuál pinche podcast favorito? Pero bueno, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo mundo piensa pero nadie comenta, o lo que todo mundo comenta pero nadie piensa realmente. Y el día de hoy traemos un tema muy interesantillo, muy jocoso, de esos que les gustan a ustedes, pinches morbosos. Nah, no se crean, es un tema bastante interesante que ya tenía tiempo que quería tratar, pero no había encontrado cómo con quién echar el chal a gusto de eso y pues miren lo que son las cosas, me encontré la persona más indicada para eso. De entrada, miren, él es psicólogo, él es docente, se acaba de doctorar en... Ahorita nos va a decir, porque es un pedo como muy nice, así muy acá, nice. Pero nos va a decir, y bueno, sin más preámbulo, Umir Casares, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Muchas gracias, Diego. No, pues al contrario, muchas gracias por la invitación y pues ya había escuchado de este programa, ya había tenido el gusto de escuchar algunas emisiones y pues honrado de estar en No seas barbero, güey. Es como cuando le quieres endulzar el oído a alguien, ya estás aquí, güey, no tienes que quedar bien. Pero tú déjate apapachar. No, qué chido, hermano, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Y fíjate, nosotros inclusive hace poquito, aquí está mi productora, no me dejará mentir, y tenemos también público. Liz, saludos. Hola. Saludos a Dorle, mi productora, y a Liz, que también están aquí en el foro acompañándonos. Hace poquito tuvimos un proyecto que se llamó 2021, que eran pláticas de 20 minutos con 21 personalidades distintas. Y lo que nosotros intentábamos en ese proyecto, o lo que nosotros intentamos hacer en ese proyecto, era visibilizar lo que está mal. Porque yo soy muy de la idea que pues quitarle el valor positivo a las cosas negativas, y entre comillas negativas, exacto, quitarle el valor positivo a las cosas negativas pues no te deja avanzar, porque exacto, no lo ves. Exacto. A raíz de esto pues bueno, surgen como algunas ideas ahí un tanto peculiares, y se refuerza esta percepción e idea que yo tenía del duelo, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, el exacto, duelo. ¿Por qué digo que el duelo y que las cosas y que verlo? Porque justo en esta narrativa y en esta doctrina y en esta idiosincrasia y en esta manera de ver y de pensar que tenemos en el grueso de la sociedad y de la población, vemos al duelo o percibimos al duelo como una situación negativa, una situación triste, una situación dolorosa, que no necesariamente es que esté mal, porque son parte de, pero no son el duelo, ¿sabes? Exacto. Entonces, pues así, sin filtros y a la chingada, a ver, Umir, ¿qué es el duelo? Muy bien. Así, de manera genérica, ¿qué es el duelo? De manera genérica y de la que podamos entender, digamos, desde la psicología, desde la tanatología en general, es el proceso que nosotros vamos a vivir a través de una pérdida. Es decir, cualquier tipo de pérdida, regularmente asociamos el duelo con una pérdida de una persona, el fallecimiento de un ser querido, pero de alguna forma el duelo se va a presentar en cualquier momento de nuestra vida ante cualquier pérdida, sea una cuestión fáctica, objetiva, es decir, la pérdida de algo, perdí mi celular. Hay duelos que ahorita se están desarrollando por la pérdida de un celular, tan significativo es ese punto. A ver, si a mí se me pierde mi celular, yo sí me agüito. Exacto, mucho. Exactamente. Como también se puede llegar a sentir al respecto de ideas, de etapas. Hay duelos cuando termino mi carrera, hay duelos cuando yo soy papá porque estoy perdiendo tal vez, o mamá cuando yo estoy perdiendo tal vez mi soltería, o el hecho de ya no ser solo yo, sino otra persona la que ya está conmigo. Es decir, es aquella pérdida que nosotros vamos a estar, o el proceso de pérdida que vamos a estar experimentando en cada momento de nuestra vida. ¿Y por qué se llama duelo? Porque es un proceso en donde se establecen una serie de elementos, una serie de etapas que van a irse, que al ratito las vamos a ir comentando de una en una, pero que tiene que ver con un proceso de adaptación. El duelo es un proceso de adaptación ante una realidad que ya dejó de ser para entrar a una nueva realidad como tal. Entonces, digo, en síntesis, sería el duelo no necesariamente el duelo lo interpreto entonces como esta respuesta emocional ante la experiencia de una pérdida. Totalmente. Pero no sé si sería pérdida como tal. Yo le pondría a lo mejor cambio. De hecho, eso es algo muy importante e interesante, porque toda pérdida involucra inmediatamente un cambio de un status quo como tal a otra realidad. Y es que se establece el aspecto de pérdida porque aquello que estaba ya no está.
he perdido algo, ha soltado algo, que de entrada eso lleva obviamente el adjetivo de cambio, totalmente. Pero, como tal. Perdón que te interrumpa. Sí, no, adelante. Para no... Es que soy bien pinche necio yo, ¿no? Pero mira, no, tú dale. Siento yo, y al final del día es una percepción mía, porque finalmente también, somos las historias que nos contamos, pero totalmente. El tema es cómo te cuentas tu historia, cómo totalmente tú te cuentas tu historia. Entonces, porque por ejemplo, a mí me queda clarísimo que inclusive, no sé, el cambiarte de casa te genera cierto proceso de duelo. Claro. El cambiar de trabajo, el cambiar hasta de celular. Entonces, si yo le pongo pérdida a algo, creo que implícitamente o inherentemente le estoy cargando una connotación negativa, porque el perder, o sea, insisto, la programación que traemos y cómo nos contamos nuestras historias, pues evidentemente es lo que nos sostiene o lo que nos tira. Entonces, si le ponemos, es que perdí mi casa cuando te cambiaste de casa, es meramente yo creo que identificar el qué está sucediendo para que puedas actuar en consecuencia. Y si yo lo veo y si mi narrativa es de pérdida, pues evidentemente a lo mejor va a ir con una connotación negativa, pero porque yo se la di de esa manera. No, claro, totalmente. Yo creo que sí habría experiencias que estarían más del lado del cambio, precisamente no toda situación que se vaya a experimentar tiene que ver con un duelo, porque es la carga afectiva que yo deposité en ciertas cuestiones y normalmente el duelo o la pérdida en este caso no es algo que yo haya deseado, sino que se presenta y demás. Y este duelo que estoy hablando refiere más a la pérdida pues, precisamente de un ser querido, de una situación que no se esperaba, que no se anticipaba, pero hay precisamente duelos que no necesariamente tienen que ir del lado de ese estilo, sino que hay duelos necesarios. Claro que yo entré a una carrera y egresé de ella, pues obviamente sí siento un pequeño duelo a esa parte y todo, pero también se compensa con el cambio que yo estoy adaptándome. Estoy entendiendo esa parte y estoy totalmente de acuerdo con esa connotación de que el duelo ha tenido un mal publicista, digámoslo en la actualidad. ¿Por qué? Qué buena palabra. Sí, o sea, porque al final de cuentas a todo momento nos están diciendo que no hay que padecer una tristeza, una pérdida, las cosas van a cambiar, sé positivo, sé feliz. Esta frase que dice mucho pensamiento mágico. El pensamiento mágico pendejo, Odín Dupeirón, justamente, en donde precisamente todas las connotaciones, entre comillas, negativas, reitero, tienen un mal publicista. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos están bombardeando con una cultura de la positividad. De hecho, hay un filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Han que va a hablar sobre esta cuestión de la... bueno, se me olvidó ahorita el concepto, pero es una positividad enferma, o sea, donde todo tiene que ser positivo, todo tiene que ser aprovechable, todo tiene que ser con esta felicidad McDonald's o del cliente satisfecho y demás. Y eso no permite precisamente que se padezcan ciertas cosas que al final de cuentas es un proceso de adaptación, de cambio, de retroalimentación en ese punto. ¿Qué papel, perdón que te interrumpa, papel... A ver, me queda clarísimo que muchísimo, o sea, el papel que juega, es que no digo nada, ¿verdad? Perdón, dialéctica de la positividad, ahorita que me acordé, dialéctica de la positividad. Okay. ¿Qué papel, que insisto, me queda claro que mucho, pero qué papel tú desde tu punto de vista profesional, porque al final del día tú eres el experto y a mí nomás me gusta decir puras mamadas, pero qué papel crees tú que juega justo este adoctrinamiento que hemos tenido? Porque mira, y yo siempre lo he dicho hasta en estos micrófonos, siento yo que nuestra generación, digamos, montándome yo la nota, o sea, mi generación, por ejemplo, porque al final del día tengo que partir de primera persona, mi generación, yo tengo 34 años y, digamos, siempre le pongo más menos 5. Entonces, esta generación, partiendo de un tema generacional, nuestra generación, yo la interpreto como que ha sido una generación un tanto disruptiva. Claro. Hemos sido esa generación que hemos querido un cambio, que hemos visibilizado un cambio, claro, consecuencia de muchas herramientas, etc. Pero sí fuimos o seguimos siendo la generación disruptiva, no del cambio, sino disruptiva porque empezamos a visibilizar muchas cosas. Que en este tema de programaciones, pues a lo mejor yo sé que no es la culpa de mis padres que piensen así, porque también ellos vienen arrastrando otros 40, 50 años de una doctrina. Claro. ¿A qué voy con esto? A nosotros nos enseñaron, porque sí nos enseñaron, al menos en mi caso muy particular, cuando yo era niño sí crecí con esta narrativa de los niños no lloran y échale ganas porque tú de... Ten una carrera azul, para que puedas tener un futuro,
etc. Y yo soy 100% creyente que somos lo que consumimos. Es decir, Totalmente. eres los libros que lees, las series que ves, la música que escuchas, los amigos que tienes, lo que permites que entre a ti. Entonces, cuando nos contamos estas historias y encima nos las creemos, pensamos que no podemos vernos frágiles, no podemos vernos tristes, no podemos derramar un par de lágrimas al perder algo porque nos vemos vulnerables. Pero todo esto tiene una carga, pregunto, ¿es una carga que se le otorgó a través de la doctrina o qué chingado sucedió ahí? Pues te voy a decir que sí, efectivamente. ¿Por qué? ¡Ja! En este sentido, de hecho lo acabo de leer en un texto precisamente que habla de las disrupciones que hay entre las cuestiones utópicas, o sea, la utopía que se establece a partir de la línea del progreso, de que la ciencia, de que la razón van a ser las herramientas por las cuales nosotros vamos a encontrar, y cito, la felicidad, o vamos a encontrar, léase en términos católicos, el paraíso, le hace en términos socialistas o hasta capitalistas aterrizar el paraíso en la tierra. Es decir, la ciencia va a ser la puerta por la cual nosotros atravesaremos y llegar a la felicidad y llegar precisamente a todo esto. Precisamente que eso es el punto. Porque es un adoctrinamiento, porque la ciencia ya nos ha mostrado que puede en cierta manera controlar la naturaleza, en cierta manera. Ya vemos que ahorita las personas de 60, 70 años se ven más jóvenes, podemos llegar a edades de 80, 90 años. Es decir, la ciencia nos ha mostrado, ahorita estamos hablando en un aparato, no tenemos gente enfrente de nosotros y podemos llegar a una multiplicidad de público. ¿Qué quiere decir? La ciencia nos ha mostrado que podemos encontrar muchísimos beneficios que anteriormente no los teníamos. Ahora, ¿cuál es una de las encomiendas del progreso? Llegar a esta felicidad. Y llega a ese punto de, tú tienes todas las herramientas para ser feliz. Tú tienes todo lo que se necesita para poder llegar a esa felicidad. Si no lo haces, es porque eres un inútil, ¿eh? Es porque no lo estás haciendo bien. Es porque no estás aprovechando bien estas herramientas. En la madre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos dejan la responsabilidad a nosotros mismos. Antes era, ¿por qué no soy feliz? Diosito así lo quiere. Perfecto. Sin pedos. Diosito, pues tú dirás cuando yo sea feliz y demás. En la cuestión política, no, pues hasta que se llegue al progreso, hasta que se llegue a concretar el proyecto de gobierno, todos seremos felices. Pero ahora se supondría que nos están dando todas estas herramientas, y si no somos felices es porque algo no estamos haciendo bien nosotros. Fíjate qué curioso. El tema de la ciencia es un... No, nos vamos... Pero mira, porque por ejemplo, a mí me encanta y es sumamente plausible que la ciencia nos presente y nos otorgue todo este tipo de herramientas tecnológicas para poder desarrollarnos. Que al final del día, por ejemplo, la definición así mundana de la tecnología es crear herramientas para facilitarnos la vida y tener mejor calidad de vida. Y la ciencia como tal es como este cúmulo de conocimientos en varias vertientes sobre el vivir. No sobre la vida, sino sobre el vivir. Entonces, fíjate qué curioso que la ciencia inclusive nos hemos adoctrinado de cierta manera pensando que lo cierto es la ciencia y ese tema misterioso y lo esotérico y las energías lo dejamos a un lado. Pero fíjate, antes un dato científico que dábamos por hecho era que la Tierra era plana. Exacto. Y era ciencia. Y los científicos en su momento aseguraban que la Tierra era plana y lo dábamos por hecho. A ver, no es que la ciencia se equivoque, sino que la ciencia también va avanzando y va adquiriendo mayor información. Reaprendiendo. La ciencia hoy en día, la tecnología nos permite herramientas, como tú bien lo dices, para multiplicar, por así decirlo. Exacto. Para replicar y multiplicar. Pero qué curioso que la misma ciencia, la misma tecnología, las redes sociales, el internet puntualmente, en vez de juntarnos, ahora nos dispersa. Es decir, antes el internet, por ejemplo, era este mundo en el cual... es como este meme, que antes huías al internet para salir de la realidad. Del mundo. Exacto. Y ahora sales al mundo para huir del internet. Pero qué curioso que justamente en este correr tan voraz y tan rápido de tanta información, entonces ya no nos permitimos ser nosotros. No sé si nos privamos, sea la palabra, pero en un tema científico, te digo que luego me voy a tu pinche lado, pero en un tema meramente científico a lo que yo iba es, hoy en día la ciencia
ya puede explicar muchas cosas que antes no. Claro. Y que no me voy tan lejos, que antes inclusive hace 10 años, no te vayas hace 300 años que pensábamos que nos moríamos por el hechizo de una gitana, y hoy sabemos que te morías por cólera, güey. Exacto. O tenías gripe y te morías. Entonces Exacto. ya sabemos cómo funcionan ciertas cosas. Hoy inclusive hay un documental muy interesante que se llama Yo Soy, I Am, en donde plantea este tema en donde se conjuga tanto la ciencia como... ¿Qué podrá ser la espiritualidad? Sí, sí, sí. Y cómo la ciencia de alguna manera empieza o intenta explicar lo que funciona allá afuera. Porque hay muchas cosas que funcionan aunque no sepamos cómo. Esta frase, me encanta decirla, que it works even if you don't believe in it. Exacto. Aunque no creas, güey, funciona. Aunque no sepas cómo funciona. Entonces la ciencia empieza poco a poco a tratar de despejar estas dudas. Hay ciertos ensayos, por ejemplo, hay un ensayo muy particular en el cual dice que el centro de todo no es la mente, sino es el corazón, y que de aquí parte todo, y hay ciertos aparatos que empiezan a medir ciertas energías que antes no se podía, y esta persona te dice la energía de tu cuerpo y todo lo que pasa dentro, porque somos energía, y sale y se replica, y dice, este pedo es un pedo medible, yo no estoy hablando del aura. Claro. No, dice, este pues es energía magnética, pues un tipo de energía rara, dice, y es medible, y ya se puede medir lo que nosotros hacemos con eso. A lo que yo voy con esto es, la ciencia ya empieza a explicar cómo funcionan ciertas cosas, pero no de dónde vienen, claro, y hacia dónde van. Que era justamente a lo que me llevaba a mi siguiente pregunta. ¿Cómo hacer cuando ciertas cosas nos atacan de tal manera, en este caso, pensamientos, sentires? Digo, me queda claro que el duelo no es un sentimiento como tal, sino es una, o más bien, es un sentimiento, o es una idea, o es un proceso, pero ¿cómo hacerle entonces para que de tanto cúmulo de cosas que se están sintiendo, porque hoy lo más fácil es buscar en internet qué es el duelo, y te van a dar una definición, quizá un concepto muy mundano. Claro. Pero ¿cómo hacerle si la ciencia y la tecnología me permiten tener tanto conocimiento, pero qué chingados hago con todo el conocimiento? Acabas de dar con el punto que va a explicar muchas cosas, porque hay muchas ideas ahí, pero me parece que todo se engloba. Es que luego me voy bien recio. Perdón. No, es que está genial. ¿Por qué? Porque no solamente las personas vivimos duelos, sino las sociedades en sí mismos en términos históricos. Ahorita, ¿qué está pasando? Estamos viviendo el duelo de que justamente, como lo señalabas, no todo se puede explicar a través de la ciencia. Uh-huh. No todo se puede explicar a través de la técnica. No todo se puede explicar a través de la razón. Y ese es el duelo que nosotros como sociedad y como humanidad ahorita estamos atravesando. ¿Por qué? Porque hemos visibilizado que ese proyecto que se desarrolló en la modernidad, a través del progreso, a través de la racionalidad, a través de dominar en cierto sentido los secretos de la naturaleza, ahorita ya estamos desencantados con eso. Un ejemplo muy claro de una cuestión histórica que le dio en la madre completamente a la razón, o sea, al proyecto científico, fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la razón, la ciencia no es pura, no es necesariamente el poder salir como tal de la minoría de edad como tal. O sea, se puede utilizar a la ciencia para joder al otro. Se puede utilizar desde los gases biológicos, armas biológicas, desde precisamente cómo con un botón, eso le dio completamente un giro a toda la humanidad. Cómo con la bomba nuclear puedo matar con un mínimo esfuerzo una gran cantidad de personas. Es lo terrorífico de la ciencia en ese sentido y de la razón en ese momento. Pero ahora sí que el doble filo, digo, no te vayas tan lejos. Por ejemplo, yo lo interpreto, y para aterrizarlo un poquito más cerquita, digo, yo no puedo utilizar una bomba nuclear aún. Pero, a ver, un cuchillo, güey. Un arma que ¿qué te gusta que te cueste? 500, 1000 pesos, no sé cómo esté ahí el rollo, pero un arma te puede matar con un mínimo esfuerzo a una persona. Cuando antes requerías un entrenamiento militar o un entrenamiento para poder precisamente estar solventando o defenderte en ese sentido. Es decir, se ha excedido la tecnología para poder dañar al otro de maneras más eficientes y de maneras más sencillas. ¿Por qué quiero decir esto? Porque esto le quita el velo de inocencia a la cuestión racional científica. Por lo tanto, eso empieza a mostrar que no, la ciencia, la razón, el conocimiento no está hecho para la mejoría de la humanidad, sino que también la puede llevar a su destrucción. Claro. Este desencanto que nosotros... Exacto. Este desencanto que nosotros estamos viviendo es precisamente el declive del progreso humano en términos de lo científico, porque contestando eso que mencionabas hace un rato es...
¿cómo puedes vender ahorita algo más fácil? Científicamente comprobado. De hecho, lo ves en los, en los comerciales, lo ves eso. Tú di esa frase y ya generas credibilidad inmediatamente en el otro. Por ende, la ciencia se vuelve un dogma también. Dime números, dime estadísticas, dime esto y se vuelve un dogma porque yo lo creo. Y si bien, como dices, no es que lo creas o no, la ciencia habla, tienes razón totalmente, pero hay aspectos de la ciencia como la conciencia humana, como las emociones, que todo eso, que no logran explicarse del todo en esa parte. Y como ya no tenemos religión, ya no tenemos el discurso político, que llegan la New Age, que llegan los coaching, que llegan personas que te dicen frases baratas y te dicen la felicidad la puedes encontrar. Oye, ¿qué opinión te merecen los coaches? ¿Qué opinión te merecen los coaches de vida? Mientras no se metan en la cuestión de la psicoterapia, mientras no se metan en los asuntos que no les corresponden, si van a motivar, excelente, chido, porque ese es el coaching, o sea, motiva a las personas, no hay ninguna bronca, hay coaching muy buenos al respecto, pero que solamente se decantan en su área, en su objeto de estudio. Pero, o sea, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, ayer justamente estaba viendo una entrevista muy interesante con Diego Rusarín, precisamente de eso, hablan de los dogmas, hablaban, tú sabes que Diego Rusarín vomita y aborrece a los coaches de vida, completamente. Y yo digo, comparto cierta idea con él porque siento que ese tipo de gente de alguna manera en determinado momento abusan de la necesidad de la gente de querer encontrar respuestas. Porque a ver, si yo estoy deprimido, yo no necesito que un cabrón me diga los 3 consejos para tener un día excelente y cómo tendiendo mi cama en la mañana me va a mejorar. A ver, totalmente. Probablemente sea parte de un proceso, pero pues no necesariamente necesito que un güey me venga a decir cómo ser exitoso si lo que yo tengo es una depresión clínica. Y ahí está justamente la parte en donde el coaching puede hacer mucho daño. ¿Por qué? Porque justamente como lo señalas, si un coach no acepta o cualquier tipo de persona, cualquier tipo de doctrina no acepta que estamos en un proceso de asimilación de la realidad y que nos cuesta en cierto momento generar este periodo de duelo, precisamente, de adaptación, estamos hablando de una ideología o de un encaminarnos en términos muy baratos. ¿Por qué? De hecho, creo que esto se esquematiza muy bien en la película de Intensamente, la Inside Out, cuando precisamente tristeza está ahí presente y quiere pues está Riley, está triste porque se vino de Vancouver para acá, bueno, para Estados Unidos en general, no estamos en Estados Unidos. Y dijo, ¿a poco vino? ¡Ah, chinga! ¡Hola! ¡Aquí es Zach! Entonces, está esa parte de que las emociones ahí establecen de que no necesariamente la alegría es lo mejor, como la tristeza es lo peor. En esa visión dicotómica y muy pendeja al respecto de las cosas, porque de hecho lo señalo precisamente a los coaching, porque lo mencionan mucho y desafortunadamente a algunos psicólogos y psicoterapeutas. Existen emociones buenas y existen emociones malas. No existe tal cosa. No existen emociones buenas ni existen emociones malas. Existen emociones. Y se chingó, claro. Y exacto. Y como emociones son en términos adaptativos porque son una respuesta del entorno tanto interno, de mí mismo, de mis ideas, de mi historia de vida, como un entorno externo. Por lo tanto, la tristeza se presenta como una manera de poder digerir una situación conflictiva de mi vida. Y tengo que estar triste. ¿Por qué? Tengo que permitírmelo también. Claro. ¿No? Tengo que verlo. Porque la tristeza, ¿qué nos evoca? O nos genera. Nos genera precisamente el resguardarme, el cuidarme, el estar muy pensativo y dubitativo al respecto. Un pensamiento hasta rumiante en ese punto. Entonces, justamente la tristeza nos permite adaptarnos y simbolizar y significar lo que viene siendo una situación complicada. De hecho, la tristeza va a ser una de las últimas etapas dentro del duelo. Ahí está lo que es, las voy a mencionar ahorita, al rato a lo mejor las explico, lo que es la negación, lo que es el enojo, y bueno, y antes de la negación existe el shock, porque cuando me dicen una noticia en donde acabo de perder algo es, a ver, ¿qué me dijiste? ¿Qué está pasando? Que es un shock en donde la realidad es muy difícil de digerir en ese sentido. El shock, negociación. Una pregunta, es como, o sea, no sé si se arregla como tal, pero es un proceso por el cual se atraviesa rigurosamente bajo esa metodología. Se puede atravesar, primero puedo sentir la negociación,
después el enojo, después la negación. Es decir, se empieza a interactuar y desarrollar de maneras distintas, pero se ha observado hasta el momento que son etapas que sí se cruzan o que todos cruzamos, tal vez una de manera organizada o no, y que no son, ya pasé una, sigue la siguiente, valga la redundancia. Pero qué curioso, porque antropológicamente ciertos patrones que al menos yo he detectado, ya te habla el pinche investigador, pero más bien lo que yo percibo es justamente lo que sí, o sea, ese común denominador que hay entre, quizá, bueno, no entre todas, pero la mayoría de las personas que hemos pasado por un duelo, es esta resistencia al duelo. Justamente claro. La resistencia al duelo, o sea, no sé si es parte de la negación, parte del shock, pero negación. Siempre existe esa resistencia, no a lo sucedido, sino al proceso per se. No, totalmente. O sea, porque inclusive yo puedo aceptar que, ok, tuve esta pérdida y chingón, pero me resisto a tener mi proceso. Y justamente así lo veo yo, al yo resistirme a tener este proceso, pues justamente, pues, y luego el proceso es una bola de nieve y va creciendo hasta que truena, y cuando truena de la peor manera. Pero siento que eso justamente no es hacerme pendejo con la pérdida, sino es hacerme pendejo con el proceso. No, es que es una reacción totalmente natural, la cuestión de la negación. ¿Por qué? Porque citando a Homero Simpson, vaya que eres lento, Homero, en un capítulo que le dicen algo y él así totalmente lento, creo que está por una taza por acá. Sí, ahorita había visto a Homero en una taza, creo que le había visto. Pero efectivamente, ¿por qué? Porque el ser humano es de efecto retardado. Nosotros entendemos algo hasta tiempo después. ¿Por qué? Porque la realidad es tan compleja, la realidad es tan vasta, que nuestro cerebro tarda rato en digerir qué está ocurriendo. Qué paradójico, es que luego me maman las paradojas. Qué paradójico que ese sesgo, porque hay un sesgo, o sea, nosotros aprendemos las cosas una vez que ya terminaron. Exacto, totalmente. Y eso crea un sesgo, o sea, evidentemente es un sesgo y luego es como una regresión media extraña, pero luego no voy y sí voy, o sea, es una manera muy peculiar y muy extraña de aprender las cosas, pero es una manera encima creo que más efectiva. Evidentemente muchas veces no podemos aprender más que en la praxis. Exacto. Pero aprendemos hasta que ya se terminó el pedo. No, totalmente. Y eso crea sesgos, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Y ese sesgo, o sea, no sé si sea, por ejemplo, de encuadre justamente, o un sesgo cognitivo en el cual yo no puedo tener ese nexo causal entre lo que estoy haciendo y lo que tengo que aprender para actuar en consecuencia. ¿Sabes por qué? Porque al final de cuentas, ese aprendizaje más inmediato lo tienen los seres del reino animal en general. Precisamente porque es causa-efecto. O sea, nosotros somos los únicos que vamos a querer pasar por la misma piedra y tropezarnos y decir, no, de alguna manera esto no es lo que va a ocurrir, otra cosa totalmente diferente. Pero bajo esos sentidos somos tercos como seres humanos. Entonces ese es allí el detalle de cómo vamos repitiendo conductas, aprendizajes. ¿Pero por qué? Porque necesitamos reiterar justamente ese aprendizaje, porque tardamos en hacerlo, y más porque se ve involucrada nuestra historia de vida, se ve involucrado el hecho de que no quiero, eso no es cierto, me evito. Y ¿sabes qué? De alguna manera los discursos, más bien las cosmologías, las doctrinas anteriores nos daban mayores justificaciones al respecto. ¿Por qué estoy padeciendo esto? Porque Dios así lo quiere. Porque los dioses te han dado esta prueba. Oye, no quiero ser tu guerrero más fuerte, ya, o sea, por favor, ya no me mandes más guerrero. Ya no me des tantas pruebas, por favor. Y antes, por ejemplo, ya en un término más político, antes eran los discursos precisamente de la hegemonía comunista, socialista, capitalista, en aras del progreso humano nosotros alcanzaremos y resistiremos, y por eso ahora ya no nos queda en realidad un metarrelato, un discurso que nos sostenga en ese sentido. Por eso ahorita, más que nunca, están las religiones laicas, que es el coaching, que es estos rollos New Age, que no te están diciendo Diosito quiere esto, sino que por tu felicidad, por la naturaleza, por todo esto, es que tú lo tienes que hacer, y tú eres un ser que vibra alto y luminoso, que puedas llegar en estos rollos. Es así de, a la madre, entonces no hay alguien que me esté sosteniendo en este sentido. Caray, estoy solo pues. Entonces, si te fijas, regresando al punto, estamos viviendo un duelo de cómo saber transitar este mundo sin que alguien nos diga cómo hacerlo, porque ahora nos han dado esa libertad. De hecho, hay un autor muy interesante que lo recomiendo mucho, se llama Erich Fromm,
en este texto que se llama Miedo a la libertad. Uno diría, caray, ¿cómo que los seres humanos tienen miedo a la libertad? Sí, él lo ejemplifica mucho en la Segunda Guerra Mundial, precisamente, en cómo, a pesar de que la razón, de que ya estábamos en una cuestión de mayor libre pensadores y todo, el nacionalsocialismo, lo que tú digas, nosotros lo vamos a hacer. Pero en rasgos generales, lo que dice Eric Fromm, existen dos tipos de libertades, libertad de y libertad para. La libertad de es la libertad de la esclavitud, libertad de prensa, libertad de poderme transitar. Hold on. ¿Libertad de esclavitud? O sea, haberme liberado de la esclavitud, haberme liberado de los... Sí, libertad es... Soy libre de ser esclavo. ¿Qué? Bueno, de hecho... Que bueno, inclusive, exacto, creo yo inclusive que ese sería como el mayor acto de libertad. O sea, yo lo interpreto, por ejemplo, no sé... Elegir una pareja, para mí, paradójicamente, ese es el mayor acto de ser libre. Y elegir estar con alguien y no con nadie más, para mí eso es libertad. Y paréntesis, es algo muy nuevo, porque de hecho eso apenas empezó a darse en 1900 o 1850 yo lo traigo en adelante. Como desde 1700, güey. Yo creo que y yo lo traigo, no sé, pero sí, o sea, en realidad elegir a nuestra pareja es algo totalmente nuevo, porque antes era una cuestión de propiedad privada, era una cuestión totalmente política, organizacional y demás. Entonces, el amor romántico, por eso nos está yendo tan en la madre ahorita, porque apenas los estamos practicando recientemente. Y es que justamente, y mira, volviendo otra vez al tema de las doctrinas, y yo tengo esta teoría, inclusive también, o sea, la empecé a escuchar un poquito con Roberto Martínez, y después dije, me hacía mucho sentido, porque cuando surge el romanticismo, en esta época, hace un par de siglos, en el romanticismo, pues surgen estas narrativas del amor romántico, ¿no? De, te voy a amar hasta que la muerte nos separe, pero a ver, güey, en esos tiempos se morían a los 32. No, güey. Y aparte otra cosa, se veían de vez en cuando. Exacto. Era un amor cortesano, con cartas, con todo eso. Era muy romántico y era muy bonito. Y cuando te veía con ganas. Exacto. Y íbamos a estar juntos hasta la eternidad. Pero porque a los 32 se morían de gripe. Totalmente. Y ahorita, esos 32 se convierten al doble, a los 90 años. O hasta el triple. Y con más información y con más flujo de energías y todo. Es como que, espérame. Y estas doctrinas desde Disney y el príncipe azul y la mujer que... Las novelas, güey, o sea, ese pedo son... Para mí, yo no estoy la trilogía Marimar. Pero para mí esas madres adoctrinan, güey, porque te va creando una idiosincrasia y una identidad inclusive que dices, claro, es que o sea, esta narrativa de las novelas de Televisa donde la morrita con menos posibilidades se enamora del chingón, le da chance, pero, güey, o sea... Y así crecimos, o sea, yo me acuerdo, yo nunca fui de novelas, pero las conozco, pues, al final ya no, y es como que, okay, y Disney, y Diarios de una pasión, y o sea, estas narrativas te van adoctrinando de tal modo hasta que entiendes que los niños no lloran, güey, y las mujeres son de rosa y los niños de azul, ¿por? Y de hecho, esto que estás comentando, lo acabo de ver en un canal de YouTube que se llama Beca Salas. Acaba de analizar precisamente, es una chica que se avienta unos podcasts muy, muy importantes al respecto, y en ese sentido estaba hablando de este amor tipo romántico y cómo desestructurarlo, y que precisamente la idiosincrasia que nosotros seguimos trabajando al respecto de eso, y que bueno, hay que decirlo también, ahorita nos han metido mucho ese rollo del duelo, porque precisamente la cuestión de pareja, ahorita que lo tocas ese punto, ahorita estamos batallando mucho en tramitar un duelo de pareja, porque no es lo que nos platicaron, no es ese amor romántico, no es ese amor cortesano que desafortunadamente no es el felices vivieron para siempre. Entonces, bajo esos esquemas está bien cañón ahorita identificar que nada de lo que nos dijeron es cierto. Y que tenemos que de todos modos rascárnoslas con nuestras propias herramientas. Qué cabrón es de construirse, porque es desaprender lo que por toda tu vida has creído. Mira, voy a compartir algo, esto es la primera vez que lo comparto en público y que lo verbalizo. Hace unos días yo hice un tipo de terapia, así decirlo, un proceso, porque sentía que tenía que hacerlo. Al final del día yo estoy intentando buscar respuestas a ciertos signos de interrogación que tengo en mi cabeza. En esta terapia, y me acordé ahorita que mencionabas el tema del amor, en esta terapia yo intentaba encontrar cosas
que no las vi como tal, como yo las quería ver o como yo las proyecté. Pero honestamente muchas de las cosas que vi ahí, o la más grande al menos que vi ahí, la más significativa, fue el amor, güey. No estoy loco, o quizás sí, pero yo hice una terapia con DMT. Me imagino que estás familiarizado con él, ¿no? Ayahuasca, sapito, va, sí, DMT, ya, ahora sí ya. 5 DMT, Sí. ya estamos en las Ahora okay. sí, ahora sí ya. Entonces, hice una terapia en esa sintonía. Lo que yo vi, lo que yo percibí y lo que yo sentí fue amor. Y terminé de entender que el amor es amor, güey. Y que el miedo, porque también vi el miedo, y que el miedo es miedo. Y que el amor de tu pareja, y el amor de tu mamá, y el amor de tu hijo, y el amor de tus amigos es amor. Porque justamente en estas doctrinas romantizamos cosas, porque nos encanta romantizar y normalizar puras mamadas. Entonces, normalizamos, romantizamos ciertas cosas y adoctrinamos. Entonces decimos, es que el amor de pareja tiene que ser así, el amor para los hijos tiene que ser así, y el amor a tus cuates tiene que ser así. Durante mucho tiempo, yo, y ojo, este es un punto de vista muy personal, yo no estoy diciendo que sea la razón y la verdad absoluta, esta es mi experiencia, me di cuenta que estaba muy equivocado en eso y en muchas otras cosas, por el tema del amor. Entonces, entendí también por qué vi más eso que otras cosas que quería ver, pero también vi otras cosas o interpreté ciertas cosas y luego sigue llegando cierta información, es como que, ok, pero, y justo por eso, y qué orgánico entra, en el tema del duelo. Exacto. El tú permitírtelo sentir, el tú permitirte llevar el proceso como tú quieras, a tu propio paso, a tu propio ritmo, pero ver y visibilizar las cosas, verlo, saber que está ahí y permitírtelo. Lo que hablamos hace rato, muchas veces no es la pérdida, es el proceso que implica perder, y es lo que nos da miedo. Al menos yo así lo veo, porque yo le perdí el miedo a muchísimas cosas, y hay otras más que me da pavor siquiera pensarlas, pero el miedo ya se la peló conmigo. Fíjate que ahí está una reinterpretación que creo que socialmente estamos haciendo, y que qué bueno que nos estamos permitiendo poco a poco desmitificar. Yo le digo mucho a mis pacientes cuando trabajamos esta parte del miedo. O sea, el miedo no es el enemigo, el miedo es una herramienta. Te dice, aguas, estás caminando por este lado, nomás te advierto que puede ser peligroso. Pero a veces lo sobrealimentamos tanto que se convierte justamente en una barrera que sí, me protege, pero también me protege de la vida. No me permito vivir, no me permito experimentar. Y eso es lo que justamente el miedo, cuando está sobrealimentado y se vuelve obeso, se vuelve enorme, no me permite vivir como tal. Y es que no es, y justo digo, sigo mucho y te acompaño en esa idea, porque justo yo también siempre he pensado, o sea, no es la información, en este caso no es el miedo. O sea, yo siempre he dicho, no somos lo que somos por lo que nos toca, güey. Somos lo que somos por lo que hacemos con lo que nos toca. Jean-Paul Sartre dirá eso justamente. Justo, porque a mí me pueden dar miedo muchas cosas, pero ¿para qué voy a usar el miedo? Exacto. ¿Cómo yo lo voy a enfocar? ¿Cómo yo lo voy a establecer? Y parte del miedo en términos del tema del duelo en general es la parte de dejar ir. ¿Qué es dejar ir? Es aquello que ya no está. Aquello que ya se fue. Ay, putas que se ve. Porque es ahí en donde entra el tema de la pérdida, porque lo hemos estado manejando la pérdida como perder, en cuestión de éxito y fracaso, en esta cuestión dicotómica, pero en realidad la pérdida es dejar ir, es soltar, es agarrar es soltar ese mecate. Me encanta esta analogía, es como si estuvieras agarrando un mecate y lo estás forcejeando y la pregunta es, bueno, ¿qué hay del otro lado? O sea, ¿para qué lo agarras? Ya te estás sangrentando. Te estás gangrenando. Exacto, te estás jalando. ¿Qué pasa si lo sueltas? Es que no sé, algo terrible puede pasar, algo escalofriante. Eso que te dice es el miedo. ¿O no? Exacto. El miedo te dice algo puede pasar, pero ¿qué pasa con lo demás? ¿Qué pasa con él? Sí, el miedo me está señalando que probablemente algo malo puede pasar, pero ¿y si no? ¿Y si ya es más tolerable lo malo que puede llegar a pasar que la herida que ya te estás generando por agarrar eso que ya se fue? Esa es la realidad del duelo y de la pérdida. Ya se fue. Y es que finalmente hay que soltar para poder recibir. Hay que hacer espacio, chingos, si no, ¿cómo va a llegar más? Decían, en el, no recuerdo si el budismo zen, no recuerdo, ¿cómo vas a llenar una taza que ya está llena? Tienes que vaciarla
para poder llenarla de otras cosas. Y ese es el punto, dejar ir en términos de entender que nada es para siempre. Y ahí es donde entramos al tema de la finitud como tal. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es la pérdida? Es el tema de que nada dura para siempre. Y eso, diciéndolo en esta generación que somos ahorita, estamos viviendo enajenados con la eternidad. ¿Sabes por qué? Queremos perpetuar todo. Porque parece que nada perece, que todo es lo mismo, que todo sigue siendo igual. Y que en algún sentido, eso lo puedo decir porque fue mi tema de tesis, del miedo el miedo a la muerte en la modernidad, en la actualidad, que tiene que ver mucho esa parte de que se nos ha establecido mucho esa idea muy delirante de que las cosas van a poder durar, ahorita seguimos falleciendo, pero tarde o temprano la ciencia va a ganarle a la muerte, y siempre hay este tipo de narrativas que de alguna manera la ciencia va a encontrar de alguna manera pero la forma. Pero es por esta, corrígeme si estoy mal, finalmente, insisto, tú eres el experto, yo aquí nomás digo puras mamadas, pero este sentido de validación y pertenencia que tenemos intrínsecamente nosotros, o sea, como aparte somos pinches necios, tercos y aferrados, lo queremos llevar más allá. Por ejemplo, en La negación de la muerte de Ernest Becker plantea tres premisas principales en las que el hombre en las que el hombre intenta perpetuarse después de la muerte. La primera es, creo que la religión, los hijos, el tema del cielo, el infierno, claro, y a dónde vas después de aquí, los hijos y el arte. Exacto. Es porque nos queremos imprimir, y ok, está válido, pero entonces tendrías, al menos yo le doy esta análisis, tendrías que entonces que plantear primero cómo ves tú la muerte y qué quieres hacer para perpetuarte. Exacto, o no. Exacto. Entonces mucha gente le tiene miedo a la muerte, pero porque justo eso, normalizamos y adoctrinamos a que la muerte es esta madre con capucha y una pinchacha que te va a llevar. Espérate, güey, no sé. Claro, a ver, insisto, me queda claro que tenemos que ponerle nombre y cara a las cosas para no volvernos locos. Exacto. Yo, y siempre hago esta analogía, yo siento que la mente y los pensamientos es como una casa con muchos cuartos vacíos. Digamos, este es un cuarto, y en la puerta dice muerte. Entonces tú abres esa puerta y ya la abriste, pero está vacío. Tienes que meterle algo a ese cuarto, lo que sea, una interpretación muy subjetiva, evidentemente, pero tienes que ponerle algo para que todos los demás cuartos también te hagan sentido. Entonces le pusimos cara o le pusimos una formita a la muerte, la normalizamos y adoctrinamos a la gente a que eso era la muerte. Pues a huevo que le íbamos a tener miedo, porque claro, encima nos dijeron que era algo negativo y cuídate porque te vas a morir y de luego no sé qué. ¿Por? Y ahí está el punto. Los griegos mencionaban esta parte: mientras la muerte está, nosotros somos. Mientras la muerte está, nosotros no somos, tal cual. Es decir, la muerte no es experimentable, o sea, es vida y muerte, tal cual. No vamos a llegar a asequirla. ¿Por qué? Porque ya cuando estás muerto, o sea, no hay nadie vivo muerto, ni hay alguien muerto vivo. O sea, son dos cuestiones, son dos realidades totalmente distintas. Y justamente con lo que señalabas, tratamos en esa incertidumbre de qué es la muerte, porque todos vamos para allá, tratamos siempre de simbolizarla. Eso ha sido lo que ha generado discursos políticos, religiosos, desde generar el Hades, desde generar el cielo, el infierno, en el Popol Vuh, todos los elementos tal cual. ¿Cuál es la diferencia ahorita? Que el pensamiento racional, lógico, científico, dijo: yo me echo el torito, yo voy a vencer a la muerte. Como yo estoy venciendo a la naturaleza en términos de construir cuevas muy bonitas, como es una casa, tener ropaje sin que mate yo a un animal, etcétera, etcétera, yo tarde o temprano voy a vencer a la muerte. Pero como hablábamos del duelo en términos del proyecto del progreso, de la racionalidad y todo, estamos viendo que precisamente la muerte ahorita no puede ser vencida, sino solamente puede ser aceptada. Y es ahí en donde... Ni siquiera entendida, Ni siquiera entendida. Exacto. Hacemos intentos. Ahorita estamos hablando de ella, pero ni siquiera estamos hablando de algo que nos conste. Exacto. Sabemos que la muerte es cuando no somos. Eso es lo que sabemos. Sin embargo, es ahí en donde nosotros estamos trabajando en poder entendernos, no en la muerte, sino en la vida. Decían precisamente un filósofo, Vladimir Yankelevich: nosotros podemos entender a una sociedad a través de cómo tratan a sus niños, cómo tratan a sus viejos y cómo tratan a sus muertos. A los muertos, en este caso viejos, también se refiere a las personas convalecientes.
En el sentido precisamente, somos una sociedad, somos una actualidad que negamos completamente la finitud. ¿Qué hacemos? Ahorita tenemos un culto exacerbado a la juventud. ¿Ves a los adultos mayores queriendo ser jóvenes? Cuando en tribus anteriores lo que se buscaba era justamente el sabio. Porque como decías, yo duraba 30 años y si llegaba a los 30 bien, porque de unos 20 tú fuiste el único, genial, fregón. Pero ahorita todos llegamos a esas edades mayormente, no hay mucha, o sea, si vemos la tasa de natalidad y mortandad, o sea, no hay muchos muertos a comparación de otros tiempos de nuestra sociedad, exacto. Y eso es lo que nos lleva precisamente a considerar que todo puede ser eterno. ¿Cómo esto lo podemos aterrizar en la realidad? Ay, estoy hastiado, estoy aburrido. Ay, lo mismo de siempre, de nuevo es lunes, ya me comí lo mismo de siempre. Como que si fuera una cuestión reiterada la vida y no entendemos que nunca vamos a probar la misma cosa. Tú puedes comer una hamburguesa de Burgerito, no sé, está diciendo... Burgerito, patrocínenos. Patrocinen a Diego, por favor. Y yo me la estoy comiendo y de nuevo vuelvo a comer otra. Ay, de nuevo estoy comiendo la misma hamburguesa. Jamás vas a comerte la misma hamburguesa. Exacto. Jamás vas a escuchar la misma canción, siempre la escuchas por primera vez. Pero fíjate, creo que ahorita estamos en esta cultura de la sinergia mal entendida de la inmediatez. Exacto. En donde queremos todo así, ahorita y en chinga, y quiero estar bien buenote, y quiero estar así, quiero estar así. Pero justo, o sea, la antítesis de la inmediatez, que pues a lo mejor, o sea, bien decía, por ejemplo, no me acuerdo si era Sócrates, creo, que decía, el acto de la observación per se es satisfactorio por sí mismo. Exacto. O sea, el sentarte y a observar y a contemplar es satisfactorio per se, no ni siquiera la consecuencia de haber observado y contemplado, sino el acto per se es como este proceso de mejora continua al simple hecho de hacerlo. Pero hoy en día hemos perdido tanto eso de sentarnos, contemplar, analizar, y lo primero que llega, ahora eso, se chingó, como el ejemplo que te ponía de los cuartitos que les tienes que poner algo para que te haga sentido, en vez de decir, ok, a ver, abro la puerta, analizo el cuarto, veo que sí, que no, y entonces puedo sacar una conclusión, o sea, tener la tesis, la antítesis para hacer síntesis. Y justo, eso sí lo decía Platón, o sea, en este tema del péndulo, brother, un día vas a estar acá, arriba, pero también vas a bajar, pero también vas a volver a subir, pero cuando estés acá, ya traes todo este recorrido. Exacto. ¿Qué vas a hacer con esa información? Otra vez. Pero en la inmediatez pensamos que tenemos que hacer las cosas en chinga y si no lo hacemos rápido no lo hacemos bien. Entonces, ya, la muerte es una calavera con capucha. ¡Vámonos! Se chingó. Y lo normalizamos. Exacto. Eso siento yo que es lo que vaya, es un padecimiento, ni siquiera es la consecuencia, es un padecimiento, no es la enfermedad, es un síntoma de un cúmulo de cosas que están pasando que no nos permite o no nos deja ser y hacer. No nos deja hacer en el sentido de, por ejemplo, permitirme yo tener un proceso de duelo. Exacto. Y no me deja hacer, porque justo esa doctrina, a lo mejor el tema del miedo, pues no me va a dejar hacer ciertas cosas que yo pretenda hacer por el miedo. Y porque se romantizó, y porque la doctrina, y porque la etiqueta, o porque el estigma, o porque el dogma, o porque el trauma, o porque todo, o sea, le podemos meter los filtros que tú quieras, que ya los hay. Exacto. Entonces, ¿en qué momento nos perdimos? Porque, insisto, paradójicamente hoy tenemos las herramientas. Imagínate lo que pudieran haber hecho nuestros ancestros los mayas, güey, hace 700 años con lo que tenemos ahorita. Diferencia de antes a ahorita. Somos una sociedad hiperindividualizada cuando anteriormente éramos una sociedad más colectiva. Empezamos a dejamos de cooperar para empezar a competir. Exactamente. Así lo resumes como tal, porque precisamente nos hemos hecho nuestro propio proyecto. Nosotros nos hemos, dirá este filósofo francés Gilles Lipovetsky, nos hemos hecho átomos irreductibles, que estamos ensimismados entre la rapidez, el hedonismo, entre la sobreconciencia de nosotros, dirá él, la psicologización del mundo, es decir, entrar demasiado en nosotros, en nuestra subjetividad, y eso precisamente ha generado que perdamos el respeto al otro. ¿Qué es lo otro? Lo que es diferente a mí. Uh-huh. ¿Qué es lo otro? Con lo que yo no concuerdo, con lo que yo no voy a tener una sintonía y sin embargo puede nutrirme.
Ahorita el ejemplo más claro de todo esto lo podemos ver en redes sociales. Lo podemos ver, si tú no estás conmigo, estás en contra de mí. Si tú no comulgas conmigo, estás en... Es de wow, ¿qué pasó con la diferencia? El otro siempre ha sido una potencialidad de amenaza, sí. ¿Por qué? Porque no lo conozco. Claro. Hasta que me familiarizo, hasta que lo conozco, es que ya empieza a dejar de ser un otro amenazante. Pero se convierte en amenaza porque te da miedo. Si no te da miedo, no necesariamente es amenazante. Exactamente. O si es amenazante, aplico las respuestas que mi sistema límbico, el cerebro más antiguo, pues empiezo a desarrollar. O huyo, o ataco, o me defiendo. En esos sentidos, nos hemos vuelto muy ajenos de nosotros porque estamos tan idiotizados, es la palabra, con nosotros mismos, que desafortunadamente no conectamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque ahí está una parte que señalabas hace un rato y que ahorita entra muy ad hoc. Idealizamos todo ahorita. Todo, absolutamente. El ser humano es un ser que siempre va a estar idealizándolo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nos gustan y nos encantan las ideas. Es nuestra herramienta principal para poder desarrollar esto. Pero también es nuestra mayor cruz. Totalmente, como cualquier herramienta. Puede ser un arma, puede ser una herramienta que nos facilite la vida. Sin embargo, ahorita hemos estado ensimismándonos tanto en nosotros que nos hemos guardado en nosotros, nos hemos colocado y depositado en nosotros, y desafortunadamente eso es lo que nos hace desconectar con el otro. ¿Por qué? Porque el otro no va a ser como yo quiero, porque las cosas no van a ser como yo las pienso. ¿Eso sería entonces, o se podría ir por la vertiente de las expectativas? Totalmente, expectativas versus realidad. Estamos idealizando, ¿por qué? Porque nos han dicho que hay que idealizar constantemente. Por ejemplo, hay un fenómeno que explica muy bien esto, y es el de la paradoja de la elección. Entre más opciones tú tengas y elijas una de ellas, cualquiera que elijas, estás negando todas las demás. Estás negando todas las demás, y más infeliz será con cualquiera que tomes. ¿Qué quiere decir eso? Estamos en la época de la abundancia, pero también estamos en la época de la sobresaturación, como decías. Al final de cuentas es visualizar la realidad, y eso necesita tiempo, requiere, dirá Byung-Chul Han en su texto La belleza del aroma, algo por el estilo, que habla mucho de la filosofía zen en cuestión de darnos el tiempo de saber que estamos existiendo. ¿Cuántas de las veces nosotros nos damos a la tarea de pararnos donde estemos? El aquí y el ahora, ¿no? Exacto, y de decir, estoy vivo, estoy aquí, estoy percibiendo esto. ¿Cuántos hemos generado eso? Podría decir pocos, o nos damos la oportunidad muy pocas veces. El detalle es eso, sabernos vivos, y no que estamos en esta constante aceleración y en esta compulsión al tengo prisa, tengo que hacer. ¿Prisa de qué? Y al mismo tiempo prisa de nada. Prisa de tener una casa, tener un carro, tener una pareja, tener esto, tener aquello, ser feliz. Porque, ojo, también estamos viviendo en la época del imperativo de la felicidad. La felicidad se ha vuelto el imperativo categórico, que desafortunadamente buscar tan excesivamente la felicidad, paradójicamente nos lleva a la infelicidad. ¿Por qué es eso? Porque te frustra, o sea, al final del día, si lo que quieres es ser feliz, si no llega la felicidad, te frustras porque no está llegando la felicidad. Exactamente. Es como... Pues sí, o sea, es como estar trabajando y querer hacerte millonario de la noche a la mañana, pues te vas a emputar porque no te estás haciendo millonario. Exactamente. Y justamente pero siempre y cuando se hacia el fin, porque, o sea, para mí, por ejemplo, en muchísimas cosas que yo hago no se convierte en la finalidad, sino en el proceso. O sea, bien lo decía Schopenhauer, o sea, hay dos tragedias del ser humano. La primera es no obtener lo que quieres, y la segunda es obtener lo que quieres. Exactamente. ¿Por qué? Porque el placer está en el deseo. Y muchísimas veces, si no es que la mayoría de las veces, cuando obtienes lo que querías, como que... Okay. Llámalo expectativa, llámalo idealizar, llámalo asumir, lo que tú quieras, pero son cosas que suceden y ahí están. Y yo concuerdo con esa idea, el placer está en el deseo. Entonces, muchísimas cosas de las que yo hago no es hacerlo por la finalidad, sino por el proceso. El proceso, exactamente. Y es aquí en donde se rescata mucho este punto que señalabas. La muerte, por cómo la conceptualizamos, pues con un montón de cosas menos con lo que a lo mejor es en realidad. Y lo mismo es la felicidad, porque no existe el estado de la felicidad o el éxito. Es como la verdad, ¿no? Siento yo, o sea, a la verdad no se llega, a la verdad se le acerca.
Y no verdades en general. Sí, claro. Es la multiplicidad de este punto. Y es precisamente en este halo que estamos hablando, todo esto va rodeándose, con que hemos entendido en la actualidad que, o bueno, a nuestro pesar, estamos trabajando en entender que no lo podemos hacer todo, claro, que tenemos limitantes, que hay que hacer unas cosas, se van a tener que dejar otras, como bien lo señalabas. En lo elegido habrá cosas que se dejen detrás. Si yo tengo una pareja, estoy dejando de lado la soltería. Si yo tengo un hijo, estoy dejando de lado tal vez el irme a otras partes. ¿Por qué? Porque pues quiero ser un padre presente, quiero estar allí. Si yo quiero ser exitoso, tal vez tener un trabajo exitoso, pues decirlo más específico, estoy dejando detrás el lado de la hueva, del relax, etcétera, probablemente. Pero es esa parte, dejar ir. Dejar ir resulta lo más frustrante para nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque se nos ha prometido que lo podemos hacer todo. Pero partiendo, ¿bajo qué métricas? O sea, evidentemente siempre ocupamos una referencia, hay un punto de partida, no necesariamente estarnos comparando, pero sí necesitamos una referencia para entonces tener un piso parejo, por así decirlo. Claro. Pero ¿bajo qué métricas, por ejemplo, está tu definición de éxito? Digo, retóricamente hablando, ¿bajo qué métricas definiste éxito, felicidad? Normalmente, o más bien se ve muy permeado por métricas de vanidad, porque es lo que la sociedad nos ha enseñado. Tienes que ser exitoso, traer el carrazo, traer la casota y la chingada. Esas son métricas de vanidad. Habrá quien le funcione, cool, chingón, qué claro, bueno que te funciona, utilízalo. Si te está funcionando, utilízalo, pero ve el panorama completo. Así lo veo yo, o sea, no nada más quieras tener la casa, la camioneta y la super pareja, porque al final del día son métricas de vanidad. Creo que todo mundo conocemos y nos hemos cansado de ver casos en los que la gente tiene todo eso, la casa, el carro, y son más infelices que qué cosa. O sea, yo conozco gente que me lo ha dicho, güey, no soy feliz con lo que tengo, o no soy feliz con lo que estoy haciendo. Brother, pues entonces busca algo que te haga feliz, o sea, en el gran sentido de la palabra, pues, claro, porque voy a saber lo que le hace feliz a la gente. Yo en determinado momento me encontré con esa disyuntiva de decir, soy feliz, o sea, llegó la disyuntiva y tuve que tomar decisiones haciéndome consciente, pero partiendo también no visceralmente, sino de un análisis. Claro. De sentarme a decir, a ver, ¿qué chingados está pasando? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Por qué no me gusta? O sea, no nomás decir, no me gusta la chingada, ¿no? Claro, Espérame. claro. ¿Por qué no me gusta? Si detecto algo, ¿lo puedo cambiar? ¿Lo puedo modificar? Sí, hazlo. No, entonces quítate de ahí. Porque estás siendo infeliz, estás incómodo, etcétera. Entonces, ¿bajo qué métricas definimos primero nuestros conceptos para poder llegar a ellos? Siento yo que ahí está pues la médula, pues, de todo esto. Y es que acabas de dar precisamente con el punto, porque pocas personas nos ponemos a pensar al respecto de esto. Nos movemos a través de parámetros muy idealizados, muy esquemáticos, felicidad, éxito, placer, etcétera, pero pocas veces nos los definimos ni siquiera en términos generales, en términos personales. Y eso es donde ahí regularmente, experiencia personal, tanto como psicoterapeuta como también habiendo y ser paciente, eso lo encontramos regularmente en el ámbito de la autorreflexión. La psicoterapia puede ser un aspecto importante al respecto, la meditación, cualquier tipo de camino, pero... Perdón que te interrumpa, que luego pienso. Hablabas de psicoterapia, ¿qué opinas tú de terapias alternativas? Por ejemplo, como la que yo hice. Yo, evidentemente, bueno, tengo un rato que no voy, pero me urge regresar a terapia, por cierto. Porque es bien rico la terapia, está bien chido. Pero hubo un momento en el que honestamente yo sentí que esa terapia no me estaba funcionando como yo quería que me funcionara. Empecé a buscar terapias alternativas y me funcionaron bastante bien. Conecté conmigo, conecté con mi espiritualidad, conecté con muchas cosas muy interesantes que a mí me funcionan. Y que yo supe y que yo identifiqué que me estaban funcionando porque aparte lo vi reflejado en muchas otras cosas y dije, ok, entonces por aquí sí es. ¿Por qué? Porque a mí me funciona. Claro. Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. Ya un poquito más personal, pero... Eres una persona espiritual, eres una persona de fe. ¿Cómo manejas tú tu espiritualidad? ¿Eres religioso, no eres religioso? ¿Cómo llevas tú ese sentido de tu vida? Yo creo que ese sentido lo he llevado por el ámbito académico, indirectamente, pero ha sido precisamente pues con el tema que ha sido mi cuestionamiento regularmente, o sea, el miedo a la muerte, la relación con la muerte en general, en términos filosóficos, en términos en general. Y creo que
de ahí se ha subsanado también como que esa parte de entender una temática tan interesante, porque en realidad dirá Freud, por ejemplo, es el tema del cual se va a hablar y jamás se va a decir algo propiamente. ¿Por qué? Porque puedes hablar de la muerte, pero jamás vas a hablar algo propiamente de la muerte tal cual. O sea, puedes compararla, segmentarla, etcétera, pero jamás vas a decir algo al respecto. En ese sentido, pienso yo que he trabajado en mi espiritualidad, pero en términos más fácticos, la psicoterapia es la onda. Para mí, yo llevo 10 años en cuestión de psicoterapia. Digo, ahorita la llevo porque también trabajo en términos de mis pacientes y todo. Claro. Es de ley. Nunca confíen en un psicoterapeuta que no está yendo o que no haya ido a psicoterapia. Eso es de ley. Y pues precisamente ahí es donde justamente esos esquemas, esas estructuras, esas palabras que esquematizan nuestra realidad se cuestionan. A ver, sí, el éxito. Pero para mí, ¿qué es el éxito? La felicidad. Pero para ti, ¿qué es la felicidad? La tristeza, el miedo, la soledad. O sea, todos tenemos una definición al respecto de cada una de esas palabras. Pero familia. ¿será la definición adecuada? Porque me queda claro ahí que en está. términos de inteligencia emocional también andamos, pero viendo chorizo durísimo. Justamente, ahí está. Tenemos una definición, sí. ¿Me funciona? Híjole, no sé. Pues hay que averiguarlo, vamos a meternos a escarbarle para ver si eso que estás utilizando como tus herramientas pueden precisamente ser una herramienta o un arma. Pero eso no se va a saber hasta que uno explore consigo mismo. Y en el caso de la psicoterapia, como anteriormente lo hacían las religiones, o lo siguen haciendo, pero en un sentido pues más espiritual y sobre todo mucho más en la católica, muy hipócrita, o sea, porque te dicen bien o mal. En psicoterapia no dices bien o mal. Es que te funciona o que no te funciona. ¿Qué ha sido de tu historia y qué estás haciendo con tu historia, con tu presente, con tu futuro? O sea, pero es que el tema es que no nos conocemos. Exacto. O sea, ¿cómo responder a esas preguntas si no nos conocemos nosotros mismos? Mira, hace un par de días, justo antes de hacer la terapia con Zapito, a mí una persona a la cual yo respeto mucho y que considero que es una persona que tiene mucha sabiduría, me preguntó una cosa tan simple que me desmadró, que yo según yo ya me la había respondido a mí mismo. Y me dice, ¿en qué crees tú? O sea, según yo me lo había preguntado a mí, digo, ¿y en qué crees, cabrón? Y según yo me había respondido de manera adecuada, dije, chingón, mi respuesta me hizo sentido. Pero cuando un tercero me lo preguntó y que yo tenía que verbalizar lo que yo pensaba, fue de, ay, cabrón. Y lo que yo le respondí, palabras más, palabras menos, le dije, yo creo en mis dudas. Entonces me dice, entonces te gusta ser esclavo de tus dudas. Le dije, no me malentiendas. Yo creo en mi capacidad de generar dudas y en mis dudas, porque cuando yo me formulo una duda, me dan ganas de darle respuestas a dudas. Muy de Descartes eso. Por ahí va un poquito. ¿Por qué? Porque yo tengo clarísimo que cuando yo me formule una pregunta, no necesariamente voy a encontrar la respuesta en ese momento. Cuando el ejercicio es hacer la pregunta por sí mismo. Eso es por ejemplo, en ese sentido ahorita pero que hablas... es que no es la pregunta per se, sino... O sea, más bien yo lo veo, lo interpreto como... No es la pregunta que me hago, sino es las preguntas que surgen al querer darle respuestas. O sea, no voy a encontrar la respuesta probablemente inmediatamente, pero me voy a generar mejores preguntas. Y al generarme mejores preguntas, quererle darle respuesta a esas preguntas es donde yo crezco y avanzo. Así lo interpreto yo. Es el camino, no es la meta. Exacto. Es lo que llegamos a ese punto. Nuevamente, es el proceso, no la finalidad. O sea, yo por eso decía, pues yo creo en mis dudas. Por eso, por ejemplo, el trabajo psicoterapéutico es como un trabajo filosófico. ¿Por qué? Porque no es encontrar por sí mismo las respuestas, sino es hacer el ejercicio de la duda. En realidad la filosofía se estructura a partir no de certezas, sino es a través de hacerte preguntas. Es como decir, ¿qué? ¿Estás corriendo para irte a un maratón? Tal vez sí, tal vez no. Es el ejercicio por sí mismo de hacerlo lo que vale como tal. Y esa es la parte esencial justamente dentro de toda esta temática que tiene que ver con conocernos. ¿Y qué es conocernos? Ahí te va. Dejar ir nuestras versiones del pasado. Saber que nosotros somos seres mutables, cambiantes. Y exactamente. Y renacer como una... O sea, por ejemplo, a mí me encantan este tipo de conversaciones porque nadie sale a salvo de una conversación. Te mueres en una conversación y renaces, porque, a ver, la opinión también es muy moldeable y muchas veces pensamos, o mucha gente piensa que las opiniones son a perpetuidad, y si yo en determinado momento dije, pinche religión es una basura, yo digo, oye, la religión
por poner un ejemplo. Sí, claro. Y dices, güey, es que tú hace un tiempo dijiste que el reggaetón estaba bien culero. Yo a mí me gusta el reggaetón y bailo y perreo hasta el subsuelo si quiero. Duro contra el muro. Pero, güey, o sea, es que las opiniones tampoco, ni los sentimientos, ni los son a perpetuidad. Y Totalmente. la opinión es sumamente moldeable y pueden cambiar de opiniones las personas sin que sean señaladas y juzgadas. Pero justo eso, nos han enseñado. Sé congruente. Mira, exacto, yo lo comentamos ahorita antes de entrar al micrófono cuando estamos aquí en el camerino con los maquillistas. Hacía el comentario que justamente la única cosa que tiene un hombre, yo lo veo así, la única cosa que tiene un hombre de valor es su palabra. Pero no porque yo haya verbalizado alguna idea va a ser a perpetuidad. Pero exactamente. Entonces el día de mañana puede cambiar y mi opinión puede cambiar y mis palabras pueden cambiar. Entender que la pérdida es parte de nuestra vida y el dejar ir es darle precisamente el espacio al cambio, a la adaptación. Somos seres de la adaptación y a mí me encanta esta analogía. Podemos ser dos tipos de árboles en cuestión de nuestra vida. Podemos ser un roble rudo, enorme, resistente y demás, o podemos ser una palmera. Un roble en una ventisca muy fuerte se va a romper, aún y con toda y su dureza. Mientras que la palmera llega al aire, va a ir hacia donde el aire vaya dando su dirección. ¿Qué nos enseña eso? Que al final de cuentas es importante que nosotros seamos flexibles en nuestra vida y que esa flexibilidad la vamos a encontrar en la adaptación, en el cambio, en dejar ir cosas. Obviamente de eso que dejamos de ir, hay cosas que nosotros, en el mejor de los casos, nos agarraremos, nos haremos propias de esas cuestiones, pero porque nos sirven, porque nos funcionan, porque no las dejamos ir, porque ya forman parte de nosotros, pero al formar parte de nosotros ya nos están cambiando, ya no somos esa persona como tal, y ese es el proceso precisamente de duelo y de pérdida, en donde yo me nutro de eso que fui, pero ya no soy, sino que soy otra versión de mí al respecto de las nuevas condiciones, de las nuevas circunstancias que yo estoy viviendo. Por eso en la cuestión del duelo tiene que ver el saber que yo soy diferentes versiones de mí, pero aún más importante, me estoy dando a la tarea de vivir los momentos que estoy viviendo en este momento, me estoy dando a la tarea de estar percibiendo todo lo que está ocurriendo en mi existencia, porque siendo así, si lo estoy aprovechando de esa manera, cuando eso ya termine, porque ojo, todo se va a terminar, claro, todo. Totalmente. Yo te lo puedo decir ahorita. Somos ciclos, y los exacto. ciclos se terminan. Te lo puedo decir, yo fui papá joven, tuve a mi chicuelo a los 19 años y ahorita ya va a cumplir 16, es decir, ya se van de peda juntos. casi, o sea, ya estamos viendo, ya estamos visualizando esa parte de que mi yo de padre, de estar cuidándolo, de que no meta el dedo en el enchufe, de que cosas por el estilo, eso ya se dejó de un lado, y hay muchas de las veces que los padres de alguna manera se quieren estar agarrando de eso, de no, es que mi hijo no, mi chiquito no se va a ir, que esto, aquello. Ya se fue, ya no es ese chiquito, ya es este joven, claro. Ya es esto. Es decir, la pérdida forma parte constante de nuestra vida. La importancia de todo esto será cómo la estamos apropiando y cómo nos estamos haciendo. Exacto. De ella. Cómo incorporarla a Exacto. nuestro crecimiento, porque, o sea, por ejemplo, Schopenhauer justamente decía, paradójicamente, cuando te mueres y renaces, esa persona renacida tiene que tener la esencia del que se murió. Totalmente. Digo, Schopenhauer era muy fatalista, pero muy acertado también, y es que totalmente de acuerdo. O sea, si no tomas en cuenta al que se murió, el que están haciendo, entonces no va a servir de nada sin tener el antecedente previo, con el conocimiento de causa de que te moriste por algo, analógicamente hablando. Y lo vemos en la ciencia. ¿Qué es el ADN? Es la perseverancia precisamente de un ser adaptado a ciertas circunstancias y que da paso a otro ser que está mucho más adaptado a las condiciones nuevas como tal. O sea, ni siquiera solamente en términos filosóficos, sino hasta en términos biológicos, en términos de genética lo observamos. Sí, está nuestro bioma el hecho de que somos adaptables. Exactamente. Entonces, si eso lo podemos ver reproducido en términos biológicos, en términos de la perpetuidad de las especies como tal, en términos de adaptación, considerar que el duelo forma parte de ese mismo proceso es entender precisamente que el duelo y la pérdida es parte de nuestra vida. O sea, entonces, ¿el duelo sería un proceso de adaptación? Totalmente. Sí, ¿no? Totalmente. Oye, qué bonito. Totalmente, qué bonito. Un duelo es un proceso de adaptación. Y se de hablar de mamá y media, sacamos cosas muy chidas. Oye, Mir, ya por ir cerrando, nosotros aquí siempre les hacemos una pregunta a nuestros invitados.
La misma para todos, ¿eh? Excelente. En la primera temporada les hacemos una pregunta muy específica. La segunda temporada cambió un poquito, pero va más o menos con la misma esencia. Muy sencilla la pregunta, pero quizá muy compleja. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? ¿Cuándo fui la última vez que lloré de felicidad? Yo creo que en el doctorado. A ver, habiéndome titulado. O sea, fue un camino muy largo. Entonces sí fue algo... ¿Para ti qué implica llorar? O qué opinión te merece llorar, más bien? Libertad. Puta, qué bonita palabra. Libertad, completamente. Mira, yo creo que se puede saber mucho de las personas. Por ejemplo, en la primera temporada les preguntaba yo cuándo fue la última vez que lloraste. Pero llorar así de esas que terminas a moco tendido. Ay, güey. Y era muy interesante el tipo de respuestas que daba la gente. O sea, hubo gente que me dijo, no mames, hace como 13 años. Ok. Había gente que me dijo, hace rato. O sea, tengo un episodio, de hecho, también aquí en el podcast en donde hablo justamente, el episodio se llama Y tú sabes llorar, y pues finalmente yo compartía mi experiencia porque yo siento que el llorar y el permitirse llorar habla mucho de las personas. Te puede decir mucho de alguien. Claro, totalmente. Pero nada más es llorar, puro llorar. O sea, es cómo y por qué estás llorando, ¿no? Al final del día es una consecuencia física, fisiológica, emocional, mental, lo que tú quieras, pero también te está diciendo algo. Y creo que no me dejarán mentir, y todo el mundo sabemos que después de una lloradita hasta te sientes más ligerito. Exactamente. Entonces, ¿hace cuánto fue eso? Que titulaste, graduaste, no sé. 5 de mayo. 5 de mayo. 5 de mayo, recientemente. ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste no por felicidad? Yo creo que hace como unos 3 años aproximadamente. Okay. Sí, aproximadamente. Okay. Qué bueno. Qué chido. No, qué chido. Mira, yo por ejemplo lloré de felicidad hoy en la tarde. Excelente. Es que ando bien chillón. Salí de esa terapia y nada, me conecté muy chido con mis emociones. Honestamente. Es tocar fibras. Mira, no te voy a dejar. Mira, aquí está mi productora. Y el otro día estábamos aquí en el foro. Y estábamos con otro amigo, Hugo Munguía. Saludos si nos está viendo, pichi gordo. Estábamos viendo un comercial de un shampoo de una mamá con sus hijos y la chingada. Los dos estábamos. O sea, pero no te digo acá de que se te llenan los ojos. No. Estaba así. Pero qué bonito, güey. Y ojo, eso es un tema que después podemos hablar, las nuevas masculinidades. Super jalo. Pero está muy rico. Y honestamente yo hace tiempo, antes era, y no tengo ningún problema con compartirlo, yo durante muchos años de mi vida fui una persona muy hermética. Siempre ponía un escudo enfrente y era muy hermético, que fíjate qué cosas. El otro día estaba leyendo de Hermes, justamente en el antiguo Egipto, y cómo justo surge este término de ser hermético. Viene de Hermes, una persona que, bueno, en fin, esa es otra pedo. Otra historia. Pero yo era muy hermético y siempre ponía una armadura muy gruesa de penetrar, por así decirlo. Y eventualmente me di cuenta que no que lo hubiera hecho mal, pero que podía hacer las cosas distinto. Y me permitía llorar, me permitía sentir lo que estaba sintiendo y apropiarme de ese pedo y actuar en consecuencia. Entonces, si me dan ganas de llorar, voy a llorar. Esté donde esté, vale madre. Dejaste ir al tú hermético para darle espacio al tú sensible, y ahí está. Es precisamente sabernos. ¿Y saben qué? Me funciona. Y me siento bien, y me siento a gusto conmigo, y no tengo un pedo, y ¿qué? Claro. Si alguien tiene un pedo con que yo esté llorando, el pedo es tuyo, brother, no mío. Eso es adaptación, justamente. Eso es aprender. Eso tiene que ver con que hay cosas que nos sirvieron en cierto momento, nos dejan de servir. Hay que dar paso a lo siguiente. Jacques Lacan, ya para terminar, psicoanalista francés, mencionaba la salud mental o la salud en general es pasar a otra cosa. No es necesariamente ser feliz, no es necesariamente estar ya no padeciendo, no, simplemente seguir avanzando. Hacer las cosas diferente. Hacer las cosas diferentes. Hacer las cosas diferente, porque mientras no hagas algo diferente no vas a obtener el resultado distinto. Albert Einstein lo decía, para encontrar resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Exactamente. Omir, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Algo que quieras compartir, anunciar, tus redes sociales, tu canal, tu podcast? Platícanos. Muy bien, pues me pueden encontrar en YouTube como Umir Cázares también. Ahí estamos subiendo cada miércoles diferentes temáticas
de psicología, filosofía, etcétera. En Instagram también, en Facebook, todo como Eumir Cázares. Y pues si quieren un trabajo psicoterapéutico, desean acudir con un servidor, pues pueden agendar en los teléfonos 492-146-3623. No sé por qué dije teléfono, solamente es uno. 492-146. Las líneas están disponibles. Las líneas están abarrotadas. 492-146-3623. Por cierto, neta, vayan a terapia. Por favor, Definitivamente. vayan a terapia. Muchas gracias, hermano. No, al contrario. Estuvo riquísima la plática, muchas gracias. Esta es tu casa. Y es más, mira, me la voy a aventar aquí en el aire para que no me pueda decir que no. Para sentarnos a platicar otro temita, lo vamos construyendo. Sé que esas las nuevas masculinidades. Me fascina ese tema, está muy chido. Está muy genial, Entonces, pues ya quedó, y estás grabado. Estoy grabado y prometido completamente. Hermano, pues muchísimas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron acompañando en un episodio más de La Cacerola Podcast. Hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos en otro episodio de La Cacerola. ¿Listo? Chao, chao.